Bueno, yo creería que por cortesía a quienes llegaron puntuales, iniciamos nuestra sesión. Buenas noches, cordial saludo para todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan perfectamente? ¿No me escuchan? Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Melba Joana Morales, soy contadora pública y esta noche los voy a acompañar, o esta semanita, estos días, los voy a acompañar con lo que corresponde a un tema determinado, el ciclo PHBA. Entonces, vamos a iniciar compartiendo pues la guía de aprendizaje, ya se las voy a compartir, ya inicié la grabación para que todos ustedes lo tengan presente y pues vamos a iniciar. La dinámica básicamente es mostrarles a ustedes la guía de aprendizaje, en qué parte vamos a encontrar nuestras actividades, lo que toca entregar. Vamos a revisar el material de apoyo y vamos a establecer las fechas en las cuales ustedes deben entregar esas actividades. Básicamente, entonces, ese es nuestro encuentro del día de hoy. El día jueves volvemos a tener otro encuentro en este mismo horario, con este mismo enlace, para concretar de pronto los otros entregables y pues revisar el material de faltante. Si nos llega a faltar, pues vamos a revisar una parte y el jueves revisaremos la otra. ¿Listo? ¿Ustedes están haciendo un tecnólogo en qué? ¿Me recuerdan, por favor? ¿No están conectados? ¿No me escuchan? Es- Creo que no. No sé. ¿Qué decía, profe? Qué pena. Tranquilo. Que si me escuchan, que si están conectados, porque creo que como que no. Estamos es como viendo un partido. Pues yo le escucho bien. No, no todos, pero bueno. Entonces, vamos a iniciar a compartir pantalla para que ustedes tengan claridad dónde encontrar las actividades y de qué se trata nuestra temática de esta semana. Entonces, voy a compartirles pantalla. Para los que están ingresando, buenas noches. Vamos a compartir pantalla sobre la guía de aprendizaje para que ustedes tengan claridad sobre la temática que vamos a tratar. ¿Listo? Entonces, inmediatamente comparto pantalla, me cuentan si la pueden visualizar. Entonces, por ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Me qué? Sí, profe, me Sí, escucho profe, me bien. escucha. Sí. ¿La, la están viendo perfecto? Sí, señora. Sí, señora. Listo, muy amables. Voy a dar por acá paso. Hay personitas que todavía están ingresando. Entonces, por acá. Ya. Bueno, entonces, en la guía de aprendizaje tenemos unas actividades que las van a encontrar más o menos en la página 8. Si no han descargado la guía de aprendizaje, los invito a que la descarguen. Ya ahorita ingresamos a la plataforma y les digo cuál es la ruta para que descarguen la guía de aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos esta guía de aprendizaje y en la página 8, como les estoy indicando, se encuentran las actividades que vamos a trabajar. Dichas actividades consisten en lo siguiente. Entonces, el nombre de la actividad principal, implementación de acciones correctivas y mapas de procesos. ¿En qué consiste eso? Eso tiene que ver con la planeación, la organización y el seguimiento que se haga a un proyecto que uno tenga. Ustedes como manejan unidades productivas, ¿cierto? Agrícolas.
Entonces, pues todo proyecto que uno realice en su vida, ya sea a nivel personal, profesional, de cualquier índole, debe tener una planeación, un seguimiento y adicional a ese seguimiento, pues debe tener unas acciones correctivas, porque no puede ser que yo solamente haga un seguimiento, ¿cierto? Y me quede con que encontré 3 cositas mal y ahí se quedaron esas cositas mal. No, esas cositas tienen o deben corregirse, pues para mejorar. En caso que no hayan cositas que mejorar, pero siempre las va a haber, pero en caso que no hayan, pues tengo que revisar qué acciones debo implementar para continuar con el éxito que tiene ese emprendimiento, ese proyecto o lo que sea. Entonces, de eso se trata esta actividad. Dice nuestra guía de aprendizaje que, pues, las recomendaciones es que se tenga en cuenta el material de formación eh, sobre seguimiento a proyectos y acciones de mejora, así como el material complementario, pues, que encontramos en esto. Entonces, por acá tenemos, que me fui muy abajo, voy a estar en la hoja número 6, ¿sí? En medio de esas acciones de mejora y en medio de esos proyectos que tenemos, como ya les había indicado, nosotros debemos hacer unos análisis o implementar unas estrategias para poder lograr los objetivos. Un ejemplo, el objetivo de ustedes que están haciendo este tecnólogo en el sector del agro puede ser elaborar o sembrar un cultivo de aguacate, ¿cierto? Bueno, yo soy totalmente ignorante en el tema de el cultivo del aguacate, ¿no? No les puedo decir cuánto dura, no les puedo decir absolutamente nada de eso, pero ustedes con el conocimiento sí van a decir, bueno, este proyecto de cultivo de aguacate dura entre 2 a 5 años. Entonces, ¿qué acciones vamos a implementar? ¿Cómo planear ese proyecto, cierto? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a ejecutar? ¿Cómo le voy a hacer seguimiento? Para poder realizar esas acciones necesito unas estrategias o unos elementos que me sirvan de apoyo para elaborar esas estrategias. En la parte administrativa, y ustedes dirán, bueno, pero la profe es contadora, ¿por qué nos está hablando del tema administrativo? Porque esto es netamente administrativo. Yo soy especialista en alta gerencia, ¿no? Y soy magíster en tecnología educativa y competencias digitales. Entonces, por eso estoy acá con ustedes esta noche. Claro que tengo conocimiento en la parte administrativa. Y en la parte administrativa, para uno lograr los objetivos de la empresa, puede apropiar diferentes estrategias o puede utilizar diferentes estrategias. En la parte administrativa tenemos muchas estrategias que utilizar. Tenemos personajes muy ilustres que han escrito libros sobre estrategias didácticas, sobre estrategias de emprendimiento, sobre estrategias empresariales, etcétera, y uno puede adaptar la que más se le facilite a la empresa, ¿sí? De hecho, usted puede ser autónomo de su propia estrategia. No hay una norma que especifique que una empresa dedicada al agro, solo puede utilizar una estrategia X. No, usted puede implementarla. Lo importante es que esa estrategia le funcione, porque pues nosotros conocemos o tal vez alguno de ustedes ha escuchado alguna empresa que haya aplicado estrategias y de pronto no le funcione y otra empresa aplicó las mismas y sí le funciona. Entonces hay que revisar eso. Algunas estrategias de las más conocidas son el análisis DOFA, que supongo que ustedes ya lo han hecho y si no, pues vamos a ver de qué se trata. Y otro es algo que se llama el ciclo PHBA. De eso se trata esta dinámica, este tema de esta semana. Entonces, ese ciclo PHBA, pues lo vamos a tener que realizar, pero pues antes de eso tenemos que hacer otras actividades. Entonces dice que cuando se aborda el tema de seguimiento a los proyectos productivos, debemos hablar de ciclo PHBA. ¿Qué significa PHBA? P significa planear, H, hacer, V, verificar y A, actuar. Esto conlleva
a que si usted tiene un objetivo, no solamente en la parte empresarial, esto lo puede aplicar uno a la parte personal, ¿sí? Si usted tiene un objetivo, porque para poder hacer este ciclo PHBA, obviamente debo tener un objetivo, una meta. ¿Cuál es la meta? Si yo les preguntara en estos momentos a ustedes, ¿cuál es la meta personal suya? Usted dirá, no, tengo un emprendimiento de cacao, tengo un emprendimiento de aguacate, no, mi meta es comprarme una casa, ¿cierto? ¿Sí? Mi meta es terminar este tecnólogo, ¿sí? Me imagino que ustedes tienen unas metas, ¿cierto que sí? Sí, señora. Sí, Por ejemplo, la señora, meta por ejemplo, mía la meta mía es esto, es ser un pequeño un pequeño palmicultor. palmicultor. Creo que mi familia Ah, viene Mi empezando familia una viene rama, empezando pero una yo rama, quiero pero seguir yo haciendo. quiero seguir haciendo. excelente, me parece maravilloso. Pero para llevar a cabo esa meta, nosotros no podemos improvisar, ¿cierto? Yo no puedo llegar y decir, ah, no, mi meta es hacer esto, pero no sé ni cómo lo voy a hacer, ni cuándo, ¿cierto? Ni con qué dinero, no. Tengo que hacer una estrategia para poder hacerlo. Entonces, la primera estrategia, o lo primero que usted debe hacer es planear. Bueno, ¿cómo voy a hacer esto, cierto? La segunda es, bueno, hay que hacerlo. Después de haber hecho el proceso, hay que verificar que ese proceso se quedó, si quedó bien, si quedó regular. Y la última parte, como les decía ahorita, es actuar. Es decir, después de haber verificado el proceso, ¿hay que mejorar cositas o no hay que mejorar cositas? En caso que no, ¿cómo hago para mantener si mi emprendimiento está bien? ¿Sí? Entonces, este tema, por ahí alguien me tiene prendido el micrófono, esta temática es súper importante en ese aspecto. Entonces, el objetivo de esta semana va a ser enfocarnos en ese ciclo PHBA, pero para llegar a ello, pues vamos a tener que hacer unos entregables. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Ahí vamos bien. Bueno, pues a mí sí me gusta mucho que interactúen conmigo. Profe, Me gusta que no mucho le, que no le, ustedes no le escuchamos Escuchamos medio un cortado, no sé qué cortado, pasa. no sé qué pasa. todos me escuchan entrecortado. Yo los escucho perfecto. Sí, profe, yo no Sí, sé, profe, yo no sé, el micrófono. Es que ahorita había un eco, alguien me tenía el micrófono prendido y por eso se generó un eco. Sí, me escuchan bien. El eco es cuando alguno de pronto tiene el micrófono por allá o tiene dos equipos y entonces por eso suena el eco, ¿vale? Pero ahí vamos bien. Perfecto. Listo, me escuchan bien. Listo, entonces voy a preguntarles al que quiera participar. Profe, se estaba grabando ¿Cuál la es? Estaba clase. grabando la clase. Sí, señor, está quedando grabado. Em, bueno, cuéntenme cuál es su proyecto de vida en este momento. Ya un compañerito nos contó, ¿cierto? Si quieres, nos vuelves a repetir cuál es tu proyecto de vida en este momento. Todos tenemos un proyecto, así sea sencillo, pero es nuestro proyecto. Sí, buenas Sí, noches. buenas noches. Sí, o sea, mi Sí, o proyecto de sea, mi vida proyecto es de vida seguir la es rama seguir que la tiene rama mi que familia. tiene Por mi ejemplo, yo familia. quiero Por ser ejemplo, yo un quiero ser o un sea, palmicultor, que es palmicultor, en esta que zona es donde en yo esta vivo, zona pues donde yo vivo, pues es mayor es mayor en palma de en aceite. palma de aceite Y es algo muy y es rentable. algo muy rentable. Y la verdad, Y la pues, verdad, pues, con este proceso con que este estamos proceso que estamos tomando con el tomando SENA, con el SENA, es mucho es mucho conocimiento conocimiento para para practicarlo también. practicarlo también. Así como dice Así ahí, hay como que dice ahí, hay planear que y planear y hacer, hacer, verificar, o sea, para verificar, que o sea, las para que cosas las pues cosas vayan bien y uno vayan pues bien y no uno tenga pues no como tenga esas como pérdidas, esas pérdidas, como algo mal como planeado algo y mal todo planeado salga y mal. todo salga mal. Sí, muy bien. ¿Y ese emprendimiento dónde está? ¿En qué región del país? Porque nosotros estamos en En Santander. Puerto Santander, profe, Santander, profe. Señor. de Puerto De Wilches, Puerto Santander. Wilches, Santander. Ah, muy bien. Maravilloso. Sí, por allá es Puerto Wilches, Puerto Parra, bueno, toda esa región es como muy de esa,
de ese tema, ¿cierto? De la palma de aceite, ¿cierto? Sí, profe, Sí, sí, claro. profe, sí, Aquí claro. también, Aquí también la mayoría pues tienen otros tienen proyectos otros como proyectos el como el cacao, cacao, especies, por ejemplo, especies, por ganadería, ejemplo, también ganadería, hay también personas que hay tienen ganadería más que todo ganadería con más el que ganado todo negro, con el el ganado ganado negro, búfalo, el búfalo. Ah, sí, 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 por allá más o menos cuando uno va por allá se ven letreros de carne de búfalo y todo eso, ¿no? Sí, por acá eso casi no se ve. Nosotros somos de Vélez del Bocadillo Veleño, entonces más bien se ve otro tipo de cosas. Bocadillo, mucho bocadillo, Sí, pero sí, sí, sí. digamos que aquí hay diversidad, ¿no? Porque acá también somos productores de panela, de guayaba, ¿sí? Y otros productos, pero sí, muy bien. Entonces, ese es un proyecto maravilloso que ojalá se lleve a cabo y se pueda implementar de pronto lo que se ha visto en este tecnólogo. ¿Alguien más quiere participar? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Quién nos quiere contar? ¿Están tímidos? Solo hay una persona muy activa. Bueno, entonces, mi proyecto de vida a corto plazo, en un mes me caso. ¡Ay, qué emoción! A largo plazo, seguir trabajando, ahorrar para comprar una parcela con mi esposo. Excelente, felicitaciones, Keila. Muchas bendiciones. Y para llegar a eso, me imagino que Keila tuvo que hacer un plan, ¿cierto? Tuvo que planear, tuvo que, mejor dicho, después hacen el matrimonio cuando ya esté, luego verifica que todo haya salido bien y luego uno empieza a decir, ay, pude haber hecho esto, la torta no estaba tan rica, ¿cierto? Hay que mejorar, cuando cumpla los 25 años de casa, hay que mejorar, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y con el proyecto de la parcela lo mismo, ¿cierto? Sí debe haber un plan. En todos los aspectos de la vida debemos tener un plan. Entonces, básicamente, nuestra guía de aprendizaje para este caso, para esta actividad, se enfoca en eso. Vamos a revisar los entregables y ya vamos a ver guías de formación, dónde lo van a encontrar y todo eso para que ustedes sepan pues dónde estudiar y de dónde tomar material para poder hacer sus evidencias. Entonces, el material de formación lo vamos a buscar, ya ahorita lo buscamos y se denomina seguimiento a proyectos y acciones de mejora. Y las evidencias que vamos a entregar, que tenemos acá para entregar, son las siguientes. La primera es una lista de chequeo de verificación de actividades del proyecto productivo. ¿Alguien sabe qué es una lista de chequeo? ¿Han escuchado alguna vez qué es una lista de chequeo? no, ¿No? Perfecto. Sí, Bueno, profe. Liz, Liz. Nosotros tenemos un trabajo así, lista de Lista de chequeo. chequeo. muy bien, han hecho listas de chequeo. Yo podría hacer esta noche una lista de chequeo. Voy a descargar de pronto una lista de los que están inscritos en este tecnólogo y empiezo a chequear uno por uno, ¿cierto? A colocarles como un chulito, lo que nosotros llamamos, para saber quién asistió y quién no. Eso podría ser una lista de chequeo para mí, ¿sí? Entonces, es el primer entregable que ustedes deben hacer, pero vamos a ver específicamente qué es lo que nos pide la guía de aprendizaje. Y me dice que pues la lista de chequeo es una herramienta diseñada para realizar actividades de seguimiento. En este caso, pues al interior de una unidad productiva, que es lo que ustedes manejan. Sin embargo, las listas de chequeo, aclaro acá, se pueden utilizar en cualquier aspecto, para cualquier cosa. Por ejemplo, yo la podría utilizar esta noche para revisar que ustedes estén acá en esta sesión. Podría yo hacer una lista de chequeo para verificar, por ejemplo, si voy a sembrar 50 semillas ¿de qué? De chocolate, ¿cierto? De cacao, más bien. Entonces, en esas 50 semillas, yo digo que me voy a demorar 2 horas. Bueno, yo no sé mucho de eso. 2 horas para 50 semillas de chocolate. Al finalizar,
esas 2 horas voy a utilizar mi lista de chequeo. ¿Y qué es una lista de chequeo? Entonces planteo varias cositas. La primera, se sembraron todas las plantas de cacao, entonces puedo decir sí o puedo decir no, ¿cierto? Entonces si digo que sí, inmediatamente le pongo un chulito a la palabra sí. La segunda cosita que yo podría plantar es, alcanzó el tiempo, por ejemplo, alcanzó el tiempo para sembrar esas 50 semillas, lo mismo, voy a poner un chulito en sí o en no. Pero ya ahorita les voy a mostrar un ejemplo que nos trae aquí la guía de aprendizaje. Entonces, una de las herramientas es la lista de chequeo, pues estas son ampliamente utilizadas en diferentes ámbitos para controlar las tareas o las actividades repetitivas, evidenciar el cumplimiento o registrar cumplimiento de algunos parámetros en particular, lo que yo les mencionaba, ¿no? Se sembraron las 50 plantitas, sí o no, el tiempo fue acorde, sí o no, el trabajador estuvo todo el tiempo, sí o no, etcétera. Entonces, en esta evidencia, el aprendiz elaborará una lista de chequeo para hacer el seguimiento a algún proceso en particular de la unidad productiva agropecuaria, teniendo como referentes las siguientes recomendaciones. Este es un ejemplo de lista de chequeo que ya se los voy a mostrar. Entonces, la primera evidencia, lista de chequeo. Voy a mostrarles las evidencias y luego entramos a revisar exactamente en qué consiste cada una. Entonces, la primera evidencia, lista de chequeo. La segunda evidencia, implementación de acciones correctivas y mapas de proceso. Entonces dice, bueno, las acciones correctivas, ¿ustedes han tomado acciones correctivas en su vida? Sí, señor. Sí, señor. ¿Nuestros papás tomaron acciones correctivas con nosotros? Sí, señora. Sí, señor. Claro, ¿cierto? ¿Y de qué manera? Que no son las mismas de ahora, ¿cierto? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, las acciones correctivas, ¿sí? Son el resultado de un proceso de seguimiento. Entonces, elaborar una acción... Ay, perdóname, por allá es que a alguien se le prende el micrófono. ¿Listo? Entonces, esas acciones correctivas provienen pues de un proceso, ¿cierto? Ese es nuestro segundo entregable, implementación de acciones correctivas y mapas de proceso, que luego lo vamos a ver específicamente de qué se trata, pero más o menos para tener una idea. Y el último entregable es el informe sobre implementación del ciclo PHBA en una unidad productiva, que es el objetivo pues de esto, ¿sí? Ya más adelante entraremos en detalle de cada uno de esos. Entonces, por ahora vamos a mirar el primer entregable. Y el primer entregable nos dice que es una lista de chequeo. Para poder verificar esa lista de chequeo, yo debo ingresar a la plataforma y descargar la lista de chequeo. Yo la tengo acá, pero ya les muestro dónde va a estar. Bueno, no se estresen por eso. Entonces, Profe, señor, Qué pena. claro. Profe, que su merced permite que le agreguemos al WhatsApp para que nos comparta más la información en el grupo de WhatsApp que tenemos. No, nosotros tenemos ahorita, digamos, yo no tengo problema con eso, pero si quieres más bien, uno solito me escribe y con mucho gusto le comparto la guía de aprendizaje. ¿Sí? ¿Les parece? Porque nosotros, de hecho, nosotros no debemos tener un grupo de WhatsApp porque para eso está esta plataforma. Que nosotros lo hagamos, ahí sí como dice, por facilitarles la vida es otra cosa, pero ya nos jalaron las orejas por ese tema. Entonces, más bien, te propongo que uno solito me escriba ahorita y yo con mucho gusto le comparto la guía, le comparto la lista de chequeo y lo que necesite. ¿Le parece? ¿Listo? Listo. Gracias, profe. Listo, perfecto. Y ya ustedes allá, me imagino que ustedes sí tendrán su grupito y allá se comparten la información, ¿vale? Listo. Entonces, voy a compartirles acá lo que es una lista de chequeo. Fíjense que este es el formato que nos dice acá la guía
que por favor descarguemos. Acá, perdón, la guía está acá. Y la guía nos dice, mire, por favor, la lista de chequeo, remítase al anexo, ejemplo, lista de chequeo, que es el que les estoy mostrando acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta lista de chequeo dice, lista, ¿para qué es esta lista de chequeo? Hay que decirlo para qué es, ¿cierto? Entonces, esta dice, lista de verificación o de chequeo, como lo quieran llamar, del cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas. ¿Para qué es esto? Estas prácticas agrícolas se refieren al manejo de agroquímicos. Ya ahorita ustedes mirarán, y con la información que les voy a dar, sobre qué exactamente van a hacer esta lista de chequeo. Entonces, para que ese manejo de agroquímicos, se lleve a cabo, ¿qué requisitos de cumplimiento deben existir? Entonces, por ejemplo, acá, la lista de chequeo tiene aquí estos cuadritos. Ustedes pueden tomar otro modelo de lista de chequeo, no pasa nada. Acá dice, se cumple con los requisitos de la construcción de la bodega de agroquímicos. Entonces, si sí se cumple, usted le pone esto que nosotros llamamos un chulito o una viñeta, ¿cierto? Acá la tenemos, miren acá en la parte de arriba, ¿sí? Si cumple, pues usted le pone eso. Si definitivamente no cumple, pues simplemente no queda marcado. Ahora, usted lo puede hacer al contrario. No cumple, entonces le pone el chulito. Eso sí depende de cada uno de ustedes. Aquí también coloca, se cumple con los requisitos para el almacenamiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que este manejo de agroquímicos, que entiendo yo que son productos delicados, están bien guardados y protegidos? Ah, bueno, si usted fue y evidenció en la bodega que así es, entonces usted dice, sí, claro, sí se está cumpliendo. Pero si usted fue a la bodega y evidenció que no, pues obviamente no va a marcar ese cumplimiento. Esta es la famosa lista de chequeo. Vamos a revisar el material de apoyo y voy a entrar inmediatamente a la plataforma, pues para que ustedes de pronto conozcan por dónde vamos a ingresar. Entonces, me dice la guía de aprendizaje que ustedes están en la fase de ejecución, si no estoy mal, de evaluación. ¿Sí? Están en esta fase, ¿cierto? Sin embargo, espérenme, lo verifico. Sí, están en la fase de evaluación. Entonces, me remito yo a la fase de evaluación para poder buscar la guía de aprendizaje. Yo con mucho gusto les voy a compartir la guía así como está con los colorcitos, pero sí es importante que ustedes conozcan de dónde sale esa guía de aprendizaje. ¿Listo? Sí, 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 sí. Por favor, me disculpan si se me llega a caer la señal o alguna cosa porque estamos con fuertes lluvias, pero pues ahí estamos bien por ahora. Entonces, acá tenemos, no me carga la página, a veces está pesada. Vamos a la fase 4 de evaluación. En esa fase 4 tenemos la guía de aprendizaje número 12. Para que tengan ustedes claridad, si la quieren estar buscando allá, lo pueden hacer. Tenemos la guía de aprendizaje número 12. Entonces, miren, yo ya estoy acá en la fase 4, como lo pueden observar, y voy a revisar la guía de aprendizaje número 12. Entonces, tengo que remitirme por allá, bien abajo, porque acá me muestra los números de la guía. Entonces, ustedes se remiten por aquí abajo a la guía número 12. Por acá la van a encontrar. No voy a entrarme en la guía 12, pero sí les quiero dejar ahí como la ruta para que ustedes la puedan ver. Entonces, recuerden, mire, aquí está la guía de aprendizaje número 12. La pueden descargar, que es esta que yo les estoy mostrando en el momento. Ahora nos vamos a remitir al material de apoyo. Entonces, para esta actividad o para esta evidencia más bien de la lista de chequeo,
y para todas las evidencias que vamos a tener, me dice que el material de formación, que está aquí arriba, que debo consultar es seguimiento a proyectos y acciones de mejora, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, me remito a la fase, que está bien arriba, la fase número 4, y busco ese datico, seguimiento a proyectos y acciones de mejora. Vamos a buscarlo por acá. Acá está. Este es el material de apoyo que ustedes deben revisar. Ese sí lo deben hacer ustedes por su cuenta, pues porque no lo puedo descargar para compartirlo. Pero ya saben entonces, fase, evaluación, guía de aprendizaje número 12 y material de apoyo, seguimiento a proyectos y acciones de mejora. Voy a ingresar ahí y vamos a empezar a revisar ese material de apoyo. Entonces vamos a dar clic aquí para verificar el material. Entonces vamos a tener una pequeña introducción. Los voy a invitar a que veamos este video. Por favor, me indican si lo escuchan bien. Seguimiento a proyectos y acciones de mejora. Por favor, me cuentan, ¿lo escuchan bien? Sí, Listo. Listo, entonces se los voy a dejar ahí para que por favor lo escuchen y ahorita me cuentan de qué se trata. La implementación de los proyectos productivos agropecuarios requiere de un correcto ejercicio de planeación en el cual se establezcan los recursos necesarios para la implementación de cada una de las actividades, se estimen los tiempos para la ejecución y se asignen responsabilidades frente al plan de acción. Sin embargo, a pesar de que en la planeación del proyecto se asuman todos los escenarios posibles y se detallen las formas de actuar frente a determinadas circunstancias, siempre existirán eventualidades y situaciones que deban ser revisadas y corregidas, a fin de cumplir con los objetivos propuestos y conseguir los resultados esperados. La identificación de estas situaciones y eventualidades es posible solamente a través del desarrollo de un proceso de observación, recopilación de información y análisis que, de acuerdo con la teoría de proyectos, se denomina seguimiento. A través del seguimiento a los proyectos se identifican los progresos y los avances, así como los retrocesos en la ejecución de las actividades y en el logro de los objetivos, por lo que el resultado de estas observaciones se convierte en un insumo valioso que facilita la toma de decisiones y aumenta la eficiencia de los procesos que se llevan a cabo en la unidad productiva. Bueno, cuéntenme por favor sobre qué nos hace reflexionar este video. Pues, profe, cuando tiene que planear bien las cosas y todo tiene que ver a corto, a largo plazo y de que las cosas salgan bien. Uno tiene que planear como un proyecto de palo. Entonces uno se planifica para uno tener como esa pérdidas, o sea, saber qué proyección va a tener para después recoger de ese producto. O sea, como hay las debilidades, oportunidades, todo lo que tiene que ver con eso. Sí, muy bien. Y yo les pregunto, ¿todo lo que uno planea sale exacto como uno lo planea? No todas las veces. ¿Cierto? Sí, Es señor. más, Sí, casi señor. nunca. ¿Cierto? Casi nunca. ¿Por qué? Porque pueden haber diversos escenarios. ¿Escenarios qué significa? Situaciones, ¿cierto? ¿Sí? Ustedes que conocen más del tema que yo, si yo les digo, usted, bueno, no sé, ustedes van a sembrar, qué sé yo, no sé, sembremos zanahorias. Entonces ustedes dicen, la época específica para sembrar zanahorias va a ser en junio, porque en junio
el clima está perfecto para sembrar las zanahorias. Y entonces usted ya planeó que en junio y compró la semilla y todo, y llegó junio y adivine qué pasó. El clima cambió, empezó a llover. Ese es un escenario, ¿sí? Es decir, usted tenía algo planeado, pero debido a un escenario, a una eventualidad, usted debió cambiar esa planeación. Y así sucede con cualquier tipo de proyecto o de meta que usted tenga, ¿sí? No quiere decir que no se cumpla, pero hay probabilidades de que no se lleve, pues, a cabo como usted lo planeó. Por eso es importante estar haciendo revisión, por eso es importante estar haciendo lista de chequeo, revisión, ¿cierto? Que se esté cumpliendo, por qué no se está cumpliendo, etc. Entonces, básicamente, esta es una buena reflexión en este video. Muchas veces todo lo que se planea no se cumple. Vamos a ver en qué consiste esa planeación de actividades. Toda actividad compleja, simple o como sea, requiere un mínimo de planeación. Por ejemplo, nosotros todos los días planeamos, ¿cierto? Todos los días planeamos a qué horas nos levantamos para ir a trabajar, a qué horas vamos a almorzar, ¿cierto? A qué horas salimos del trabajo, a qué horas le dedicamos tiempo para terminar este tecnólogo, etcétera. Eso es una planeación. Y pues obviamente dice, estas planeaciones nosotros las hacemos, pero a veces no tenemos en cuenta esas situaciones que se pueden presentar, ¿sí? Eventualidades, qué sé yo. Por ejemplo, planeamos hoy este encuentro y puede ser que se me vaya la luz, que a ustedes se les vaya la luz, porque está lloviendo y uno no planea eso, ¿cierto? No tiene de pronto uno esa certeza de que sí se vaya a ir o no se vaya a ir la luz. Planeamos ir mañana a trabajar, de pronto los que se deben transportar en algún vehículo, moto, y de pronto se nos vara, hay un derrumbe, bueno, son muchas cosas. Entonces siempre va a tener de pronto algunas piedritas ese proyecto. Vamos a mirar. La planeación puede entenderse como un proceso en el cual se analizan los elementos necesarios, los recursos y las alternativas. Si yo voy a sembrar las zanahorias, pues entonces empiezo a mirar dónde las voy a sembrar, qué dinero necesito para sembrarlas, ¿cierto? Si empieza a llover, qué alternativas tengo, porque pues tengo que llevar a cabo ese proyecto. La planeación también implica acopio o recopilación de información que facilite la toma de decisiones y el análisis de los efectos inmediatos o futuros. Entonces yo también necesito saber, no, pues obviamente voy a sembrar las zanahorias, ¿qué decisión tomo? ¿La siembro en junio o la siembro en julio? Bueno, ustedes conocen más de ese tema que yo. Entonces, la planeación consiste en los siguientes pasos. Lo primero, generar una idea. Por ahí alguien que tiene el micrófono prendidito, por favor. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos en la planeación es generar una idea, ¿sí? La idea de casarse, la idea de sembrar las zanahorias, la idea de continuar con el cultivo de palma, la idea de comprarse una casa, de comprarse una moto, etcétera. Lo primero que surge en una planeación, pues es la idea, ¿cierto? Entonces, dice, la planeación es un proceso que requiere análisis. El beneficio de una planeación es una herramienta muy útil en la toma de decisiones, ¿sí? Es que planear significa que usted tenga una meta, un objetivo, pero que también contemple las diversas situaciones que se pueden presentar en esa meta o en ese objetivo. Entonces, obviamente, por eso se llama planeación, ¿sí? Si yo no tuviera en cuenta eso, pues no sería planeación. La finalidad, pues el principal logro o la principal característica de la planeación, pues es que se pueda conseguir los objetivos estratégicos de la empresa, en este caso agropecuaria. Otra característica, armoniza los objetivos de la empresa con los recursos. ¿Qué quiere decir esto?
Es que yo tengo que revisar. Ay, por favor, ¿quién tiene el micrófono? Está por acá que no veo. Pedro. Por favor, porque no los alcanzo a ver. Entonces, otra característica de la planeación es que vincula, armoniza o como se le quiera denominar los objetivos de la empresa con los recursos disponibles y con sus necesidades. ¿Qué quiere decir? Recursos, vamos a la parte financiera o económica. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Sembrar las zanahorias, comprarme un carro, comprar la moto, terminar el cultivo de palma, etcétera. Entonces, ese es un objetivo, pero también tengo que mirar qué recursos tengo, ¿cierto? Y si de verdad existe esa necesidad, ¿qué me va a producir a futuro? Secuencialidad, pues tengo que hacer como un cronograma, ¿no? Como actividades que voy a desarrollar, pues para alcanzar las metas a futuro. Entonces, voy a pensar dónde voy a sembrar las zanahorias o voy a pensar cómo voy a pagar la moto, en cuánto tiempo, de dónde voy a sacar el dinero, etcétera. Es un proceso que requiere tiempo, dedicación y análisis. Claro, la planeación no es solo pensar en sembrar la zanahoria o la palma o el cacao, ¿no? Es cómo lo voy a hacer, de dónde voy a sacar el dinero y todo eso requiere tiempo, análisis. No, pues definitivamente tengo que ir a sacar un préstamo para poder empezar con mi proyecto y necesito para sacar el préstamo hacer un análisis de las diferentes propuestas que me generan los bancos y entonces tengo que acogerme a la mejor. Y dice que la planeación puede clasificarse en 3 tipos: estratégica, táctica y operativa. Estratégica, los objetivos a mediano o largo plazo, ¿sí? La meta, el objetivo. Táctica, planes específicos de cada área, en este caso de la empresa agropecuaria. Supongo yo que, digamos que aquí tengo un objetivo general en la estratégica, ¿cierto? Sembrar cacao. Listo, pero entonces la táctica es, bueno, esa siembra de cacao tiene ciertos pasos. ¿Cuáles son los planes o los pasos o cómo voy a cumplir con cada uno de esos pasos? Comprar la semilla, ver el terreno, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Labrar el terreno, fumigar, etcétera. Bueno, eso. Y la planeación operativa. Entonces dice que actividades de menor nivel dentro de la empresa, generalmente obedecen a la planeación táctica, es decir, bueno, esas pequeñas cosas que se deben hacer dentro de la empresa, pero que sí son necesarias. El control de calidad, por ejemplo, ay, venga, la mata ya creció, pero necesito verificar si obviamente esa matica está en buen estado. Entonces, básicamente eso. Las herramientas, como les hablaba ahorita, las herramientas en planeación son muchas, ¿no? Y pues a través de las herramientas, pues usted puede definir una excelente planeación. Voy a mostrarles acá este video y ahorita me cuentan, por favor, de qué se tratan esas herramientas de la planeación. Herramientas de planificación en proyectos agropecuarios. El desarrollo de estrategias y actividades propias de la dinámica agropecuaria se verá favorecido o no según las herramientas de la planificación que se seleccionen. Las mismas deberán ser consecuentes con los objetivos y metas que se establezca en la unidad productiva. Entre las más usadas y efectivas están: 1. Análisis DOFA. Permite analizar la situación actual de una empresa a través de la identificación de sus características internas y externas. Mediante el estudio de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, es posible evaluar el grado de competitividad de la organización y establecer los elementos por fortalecer para superar las debilidades y prepararse frente a las amenazas. Como resultado del análisis DOFA, se obtiene un documento que plasma la situación actual de la organización y define las actividades puntuales que se deben tener en cuenta para conseguir los objetivos planteados.
2. Diagrama de flujo. Son herramientas muy útiles en los procesos de planeación, ya que son representaciones gráficas de los procedimientos, las operaciones y las actividades que tienen lugar al interior de la organización. Estos se desarrollan de manera cronológica y secuencial, tomando como referencia los manuales de funciones, de procesos y procedimientos. 3. Diagramas de Gantt. Herramienta muy empleada en los procesos de planificación, de las más conocidas en los ámbitos de la gestión administrativa. Por medio del diagrama de Gantt es posible ubicar las actividades y establecer el horizonte de tiempo para su realización. Permite un seguimiento más preciso de las actividades y se establecen compromisos frente al desarrollo del plan de trabajo. 4. Árbol de problemas y objetivos. El uso de esta herramienta se basa en la identificación de un problema central y el análisis de sus causas, directas e indirectas, así como sus consecuencias o efectos directos e indirectos. Una vez se tienen identificados estos, se construye el árbol de objetivos, el cual consiste en cambiar las condiciones negativas en condiciones positivas para de esta forma definir los objetivos que se deberán alcanzar para revertir la situación, así como los medios y los fines. Las herramientas de planeación llamadas también técnicas de planeación, independientemente de cuál sea la seleccionada en cada proyecto o proceso, favorecerá a la unidad productiva, a los ejecutivos, administradores o empresarios para efectuar el proceso de planeación con bases científicas, lógicas y racionales. Bueno, ¿alguno de ustedes había escuchado o esos métodos? Creo que el DOFA sí. Sí, señora. La propia Señores. Sí, profe. La habilidades y fortalezas. Sí. Y fíjense que, como yo les decía ahorita, existen muchas. Sí, lo que pasa es que esas son como las más conocidas. El análisis DOFA, el ciclo PHBA, el diagrama de Gantt, el árbol, ¿sí? Son muchas. Todas llevan a una misma meta o a un mismo objetivo, y es organizar la información realmente. Cuando hablamos de pronto ¿de qué? Cuando hablamos del diagrama de Gantt, simplemente es hacer un cronograma con fechas, ¿sí? Eso es un diagrama de Gantt, que yo establezca un cronograma de las actividades que voy a hacer y a colocar las fechas. Cuando hablo de pronto del árbol, Estos se construye el árbol de objetivos, simplemente es diseñar un dibujito de árbol y establecer unos objetivos. La raíz tiene una función, el tallo tiene otra y las hojas tiene otra, ¿sí? Y todas son herramientas que se pueden utilizar para la planeación. ¿Por qué se hace esto con diagramas o con árboles o con imágenes? Porque de esa manera es más llamativo para quien va a estudiar ese proceso, para quien va a mirarlo, y pues lo puede desarrollar a cabo de una manera más fácil, ¿sí? Si yo les digo, vamos a hacer un análisis DOFA, yo sé que ustedes me lo van a hacer en 4 cuadritos bien chévere, bien llamativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es importante esos colores y esos dibujos llamativos para que la persona que vaya a ejecutarlo se enfoque en eso, ¿sí? La parte visual. Lo mismo con el árbol, lo mismo con el diagrama. Entonces, básicamente son herramientas que le facilitan a uno. ¿Cuál quieren escoger ustedes? La que deseen. O sea, ustedes pueden escoger cualquier herramienta para poder hacer una planeación. No hay ningún problema. Entonces, los objetivos y las técnicas de planeación. Entonces, para el correcto empleo de la planificación, pues obviamente hay que mirar las metodologías, ¿sí? No todos vamos a utilizar un diagrama de Gantt, no todos vamos a utilizar un árbol de objetivos. Bueno, cada uno va a utilizar la herramienta que se le facilite o que sea más adecuada para la empresa. Probablemente al sector agrícola le favorece más, bueno, un análisis DOFA, mientras que de pronto a una empresa del sector hotelero se le facilita más un ciclo PHBA, ¿sí? U otro tipo de herramientas. Entonces existen unas herramientas, como dice acá, adicionales, cuantitativas, que ya vamos a mirar. Cuantitativas se refiere
a cifras, datos, estadísticas, por medio de las cuales se pueden identificar tendencias, alternativas de solución en determinadas situaciones. Y a partir de estas alternativas se proponen actividades que pues harán ustedes un plan de acción. Ejemplo, entonces yo puedo revisar, ¿sí? Que de pronto voy a sembrar esas zanahorias o ese cultivo de palmas o lo que sea, pero tengo que revisar cómo le ha ido cómo le ha ido a ese producto en determinado tiempo, ¿cierto? No, pues nos decía el compañero ahorita, es un producto muy bueno, es un proyecto excelente, la mayoría de personas acá viven de eso. Ah, bueno, entonces tengo que revisar cifras para poder tomar decisiones. ¿Qué decisión? Ah, no, pues definitivamente sí va a ser rentable que este proyecto sea exitoso, ¿cierto? Sí, básicamente eso. Metodologías cuantitativas pues son empleadas en todo tipo, ¿cierto? Nosotros todos los días utilizamos la parte cuantitativa, es decir, cuánto me voy a gastar en mi transporte, cuánto necesito para comprarlo del almuerzo, todo eso. Obviamente que para el sector agro, pues ustedes conocen más del tema. Mire, acá tenemos, por ejemplo, la imagen de unos pollitos. Supongo yo que es una granja, ¿cierto? O algo así. Y que pues el señor está contando ahí, bueno, cuánta harina necesitan, cuántos pollitos hay al día y toda esa parte de cuantificación. Quiere decir cifras. Cualitativas, ya no son cifras, sino se basan en investigación de las características de la empresa o cómo ésta asume el proyecto que esté desarrollando. A diferencia de la metodología cuantitativa, esta cualitativa recurre a información descriptiva relacionada al funcionamiento de los componentes de la organización. ¿Qué significa cualitativa? Que no hay números, simplemente hay descripción. Entonces, los pollitos definitivamente están creciendo favorablemente, los pollitos hay que acondicionarles mejor el lugar, tenemos unos pollitos de tal forma, de tal otra, de tal color, etcétera. Aquí en esta cualitativa no se incluyen números, simplemente la descripción de pronto de ese material o de ese producto. Uso de las metodologías cualitativas. Entonces, con base en esta información que el equipo administrativo genere, para que se aumente la eficiencia y la eficacia, se utilizan estas metodologías cuantitativas. ¿A qué se refiere eficiencia y eficacia? Que nosotros manejemos los recursos, o sea, la plática, de una manera, como su nombre lo dice, eficiente, ¿cierto? ¿Sí? Que no se generen mayores costos, pues, con lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, es importante eso. Cuando hablamos de metodologías cualitativas es porque utilizamos herramientas como entrevistas, lluvia de ideas, grupos, estudios de caso. ¿Qué significa eso? Que yo voy a ir a la granjita donde están los pollitos y empiezo a preguntar, bueno, ¿cuántos pollitos teníamos al inicio? ¿Cuántos al final? La forma en que los cuidan, si los cuidan bien, o simplemente voy y observo. Esa también puede ser una que no está acá. Observo cómo están cuidando los pollitos y luego de eso doy un análisis. No los están cuidando bien, se está desperdiciando purina para los pollos, están muy sucios, etcétera. Esa es la metodología cualitativa. Metodologías de ingeniería económica. Esta es de las más sofisticadas, pues porque involucra el análisis de indicadores financieros de la empresa a través del valor presente y valor futuro, punto de equilibrio. Valor presente en finanzas significa que yo, por ejemplo, voy a hacer este análisis, ¿no? ¿Será que 2 millones de pesos hoy alcanzan para lo mismo dentro de 2 años? ¿Ustedes qué dicen? No. Exacto. Eso se denomina valor presente neto, ¿sí? Yo tengo que saber si esos 2 millones en 2 años a cuánto equivalen. Y eso hay unas formulitas
matemáticas financieras se llama eso, para establecer ese valor. Probablemente, según la fórmula matemática, me vaya a decir que dentro de 2 años no son 2 millones, sino que requiero de 2.500.000 pesos. Eso se llama valor presente neto. Y el punto de equilibrio, ¿han escuchado punto de equilibrio? Sí, profe. ¿Qué será eso? ¿No se acuerdan? No es donde tiene profe, Señor. donde se mantiene. Sí, el punto de equilibrio es una formulita. Todo esto son fórmulas que obviamente ustedes no tienen por qué conocer con profundidad, pero que sí las deben escuchar. Punto de equilibrio es establecer cuántas unidades debo vender para no estar en pérdida. Ejemplo, yo debo vender mensualmente 500 pollitos. Si vendo 490 pollos, ya perdí, ¿sí? De ahí para abajo no me sirve, necesito vender 500 pollos. ¿Cómo hallo ese punto de equilibrio? Simplemente con unas variables, con unos numeritos que me dicen cuáles son los costos variables, cuáles son los costos fijos, y ahí con una formulita me dice cuál será ese punto de equilibrio de ese producto, ya sea para los pollitos, ya sea para las zanahorias, ya sea para el cacao, ¿sí? ¿Cuántas unidades debo vender para que mi empresa o mi producto me deje rentabilidad? La tasa interna de retorno quiere decir en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión que yo hice. Esa es muy importante. Nosotros pues no la podemos calcular así nomás. Sin embargo, todo esto, tanto el valor presente, el punto de equilibrio y la tasa interna de retorno, se obtienen con formulitas de matemática financiera. Entonces, esta tasa interna me va a decir, bueno, usted hoy inicia su proyecto de Palma, ¿sí? Y hoy invirtió 100 millones de pesos para iniciar ese proyecto. ¿En cuánto tiempo usted va a recuperar esos 100 millones de pesos? Ojo, acuérdense que la ganancia, ¿sí?, es diferente a la recuperación de esa inversión. Entonces, ¿cuánto tiempo va a demorarse? 5 años, 2 años, 10 años, ¿cierto? Entonces, básicamente eso. Estas metodologías, porque ustedes van a decir, profe, esto está como enredado. No, estas son metodologías que le ayudan a usted a tener una planeación más eficiente. ¿Por qué? Porque pues obviamente si usted planea recuperar en 5 años su inversión, pues está bien, ¿cierto? Sí, mire, utilizamos la tasa interna de retorno y entonces usted dice, en 5 años voy a recuperar según esta fórmula, ¿no? Según lo que usted planeó. Esto hace parte de la planeación. Que no se utilice siempre, pues bueno, pero sí es importante utilizarlas. ¿Por qué el valor presente neto? Porque es que, como les dije ahorita, ¿no? Usted hoy invierte 100 millones de pesos, pero pues obviamente esos 100 millones de pesos no valdrán lo mismo dentro de 5 años. Le toca recuperar por lo menos 120 millones, ¿cierto? Pues para que valga la pena. Y así sucesivamente. Por favor, cuéntenme, ¿tienen alguna inquietud hasta el momento? No, profe. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a dejar, creo que nos queda poquito de, bueno, vamos a revisar este. Entonces, ya vimos el primer paso de la planeación. ¿Recuerdan cuál fue el primer paso? ¿Cuál era? Fijar el objetivo, ¿cierto? La meta, ¿qué voy a hacer? El segundo paso, ¿con cuánta plática voy a hacer eso? Los recursos. Entonces dice que parte del ejercicio de planeación de los proyectos es obviamente los recursos que se necesita para elaborar las actividades, ¿sí? La definición de los recursos es el resultado de un proceso que inicia con la formulación del objetivo, ¿cierto? Entonces, primero, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? ¿Cuál es mi meta, mi objetivo? El segundo, los recursos. ¿Sí?
Entonces, ¿cuáles son las etapas del proceso de estimación de recursos? Pues obviamente primero tengo que tener un objetivo claro y medible, cuantificable. Es decir, bueno, ¿cuántos pollos voy a tener gracias al punto de equilibrio? ¿Cuántas maticas de palma debo sembrar para tener un beneficio? Básicamente eso. Entonces dice que se establece un objetivo claro, medible, cuantificable, acuérdese, cuantificable es números y acorde con la planeación estratégica de la empresa agropecuaria. Cada una de las acciones que se definen a partir de este objetivo deben estar orientadas al logro del propósito de la empresa. Entonces la empresa quiere sembrar 500 matitas de palma, pues ese es el logro. Establecimiento de metas. Tiene claridad sobre los objetivos, se estiman las metas a alcanzar. Estas deben dar claridad sobre lo que se quiere conseguir en términos cuantitativos a corto plazo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál será la meta? Pues de las 500 plantitas, pues usted quiere vender sus 500 plantas, ¿cierto? Pero ¿a cómo las va a vender? ¿Cierto? Establecer el precio, ¿sí? Debe ser muy claro qué es lo que necesita usted vender. Definición de actividades. Bueno, cuando se tiene claridad sobre los objetivos, las actividades deben ser concretas, específicas. Entonces, digamos de lo que se va a hacer y cómo y en dónde. ¿Dónde voy a sembrar ese cultivo? ¿Cómo lo voy a vender? ¿A quién se lo voy a vender? Y por último, la definición de los recursos. Al establecer las actividades, es mucho más fácil saber cuáles son los recursos que se deben tener en cuenta para llevar a cabo este proceso. Es importante saber qué tipo de recurso es necesario y qué actividades. Aquí aclaro algo, ¿no? Los recursos no solo son de dinerito. ¿Qué recursos necesitamos nosotros, por ejemplo, para sembrar la palma? ¿Qué recursos? ¿Qué necesito? Compañero de la palma. Dinero. Solo necesitas dinero. Ah, muy bien, necesitas el terreno, obviamente necesitamos dinero y no necesitamos nada más. El agua. Recursos naturales y adicional a eso necesitamos ¿a quién? A nosotros. La mano de obra, ¿cierto? ¿Sí? Los recursos pueden ser varios. En este caso tenemos estos, miren, los humanos. Bueno, si yo voy a sembrar 500 matitas de palma, ¿cuántas personas necesito? ¿Cuánto tiempo voy a demorarme haciendo eso? ¿Sí? Recursos humanos, ¿cuántas personas? ¿Cuánto les voy a pagar? ¿Sí? Recurso humano. La parte financiera, lo que ustedes dicen, lo que toca el bolsillo, ¿cierto? Uy, machica, tengo que pagarle a la gente, tengo que comprar los materiales, tengo que pagar el arriendo del lote o comprar el lote. Bueno, recursos financieros. Y los materiales, bueno, ¿qué necesito? Ah, no, pues necesito no sé, para fumigar, necesito pues obviamente la semilla, necesito, ¿qué otra cosa? Señor. Exacto, todo lo que necesito para poder sembrar ese cultivo. Tecnológicos, aquí tenemos una imagen muy concreta sobre esos recursos tecnológicos, ¿cierto? Un tractor, qué sé yo. Hoy en día, pues los tecnológicos pueden ser muchos. Incluso hay aplicaciones que le dicen a usted cuándo sembrar, cuánto sembrar, bueno, etcétera. Son válidos, ¿sí? Recursos particulares son aquellos ofrecidos por personas de manera casi especial a la organización, como la imagen, la marca, la experiencia o la sinergia, entre otros. Es decir, no son necesarios, pero pues si usted quiere echar mano de ellos, lo puede hacer. ¿Qué sé yo? La publicidad, ¿sí? Bueno, la experiencia, la marca, ay, no es que yo pues obviamente voy a vender palma y esa palma ya está muy reconocida, pues bueno, si necesita invertirle plática para que su negocio empiece a sonar, pues está perfecto. Básicamente esos son como los recursos. Identifique y analice en la tabla que se muestra a continuación los pasos para la estimación de los recursos. Entonces, los recursos, pues dice, primero tiene que mirar un objetivo,
la meta, las actividades y los recursos. Mire, este es como un ejemplo. Es el objetivo en este caso, mejorar la productividad del cultivo de café mediante el fortalecimiento técnico. Sí, es importante que el objetivo diga cómo voy a hacer eso. Mire, aquí dice que mejorar la productividad del café, pero ¿cómo? Mediante el fortalecimiento técnico, que ustedes sabrán más que yo a qué se refiere ese fortalecimiento técnico, ¿cierto? ¿Cuál es la meta? ¿Sí? Aumentar en 20% la productividad por hectárea en el cultivo de café. Quiere decir que si yo utilizo aplicaciones técnicas, ese cultivo de café va a aumentar en un 20%. Esa es la meta. ¿Y qué actividades yo voy a hacer para que esto se cumpla? Pues la primera actividad, según lo que dice acá, y ustedes no dejarán mentir, la primera actividad es implementar planes de fertilización, porque me dice, voy a utilizar cosas técnicas, es decir, planes de fertilización, el manejo de las plagas y enfermedades. Otra actividad, mejorar el proceso de cosecha de granos y mejorar los procesos de beneficio. Listo, esas son las actividades. Y ahora, ¿con qué recursos voy a hacer estas actividades? Bueno, para la fertilización, pues necesito recursos, necesito personas, o sea, los operarios, necesito, ¿cómo se llama? La fumigadora, tal vez, digo yo. Necesito transporte, necesito asistencia técnica. ¿Qué necesito para hacer esta actividad? Para el manejo de plagas, por ejemplo. Asistencia técnica, pues obviamente una persona que conozca herramientas, equipos, fungicidas, insecticidas, bueno, lo que se requiere. Mejorar granos, necesito operarios. Aquí también indica asistencia técnica. Fíjense que, ¿por qué me indican todos asistencia técnica? Pues porque acá me dice que voy a incrementar esas plantitas, pues utilizando recursos técnicos. Mejorar procesos de beneficio. ¿Con qué recursos voy a hacer eso? Pues necesito materiales para la adecuación de infraestructura, qué sé yo, cemento, bueno, lo que sea ya, o lo que se necesite, qué sé yo, para tapar el cultivo, para, bueno, lo que sea. Eso es, digamos que, un proceso de estimación de recursos, ¿cierto? Básicamente esto. ¿Cómo establezco esos recursos? Se plantea un objetivo, se tiene una meta, se implementan unas actividades y con base en esas actividades ya se determinan qué recursos voy a utilizar. Bueno, ahora dice, una vez se tiene claridad sobre los recursos, las metas y el desarrollo, toca desglosar esa información, ¿sí? Entonces, con relación a la tabla anterior, tenemos las siguientes conclusiones. Para el caso de los fertilizantes, se debe especificar qué tipo de fertilizante se requiere, qué presentación, qué cantidades y qué costo. Para cada uno de estos, ¿cierto? Sí. Aquí estoy diciendo que necesito fertilizantes, pero ¿cuánto fertilizante? ¿De qué marca? ¿Cuánto me vale? Aquí lo mismo, ¿cuántos operarios necesito? ¿Sí? ¿Cuánto les voy a pagar? Y así por cada una de las actividades que se establezcan. Vamos por acá. Una de las maneras de organizar la información, pues es esta, ¿no? Eso sí ya lo determina cada uno de ustedes cómo quiere organizar esta información, lo que estamos hablando acá. Pues yo voy a hacer esta tablita, digo, para implementar los planes de fertilización necesito fertilizantes. Listo, simplemente ubico una tabla que digo, bueno, ¿cuánto fertilizante? El valor por gramo, ¿cuánto vale? Y cuántos gramos necesito para elaborar ese proyecto. Acuérdense que estoy incrementando en un 20% la producción de café para este ejemplo, ¿cierto? Entonces, básicamente la tablita la diseñan ustedes como quieran. Mire, acá hay una tablita que dice, voy a implementar planes de fertilización, que es lo que está acá, ¿sí? Que es la primera actividad. Y aquí me dice, bueno, vamos a mirar el recurso humano. ¿Cuántos jornales necesito? Por acá hay alguien. ¿Cuántos jornales se necesitan? ¿Cuánto cuesta cada jornal y cuál sería el valor total de esos jornales? Eso básicamente sí es ¿a qué? Pues
como ustedes lo quieran manejar, ¿sí? Básicamente eso. Lo más importante en esta parte del establecimiento de los recursos, que estamos hablando de eso, es esto: establecer el objetivo, revisar la meta y determinar las actividades, ¿cierto? Y una vez determinadas las actividades, pues mirar qué necesito para cumplir con esas actividades. Entonces, para concluir, recuerden, estamos hablando de la planeación y que esa planeación tiene unos pasos. Primer paso, pues determinar qué voy a hacer, sembrar café. Segundo paso, determinar los recursos. ¿Cómo los determino? Con este cuadrito. ¿Listo? Entonces, vamos a avanzar por acá. Tercer paso, indicadores. Entonces, los indicadores me dicen que un indicador es una expresión cuantitativa. Un indicador siempre, siempre me debe arrojar en números. Como, por ejemplo, se logró el 40% del objetivo, ¿sí? El 30% de los aprendices de este tecnólogo asistieron esta noche a la sesión. Eso es un indicador, ¿sí? El indicador siempre debe ser cuantitativo, medible, ¿cierto? Entonces dice que es una expresión cuantitativa, o sea, números, observable y verificable. Entonces, ¿qué significa verificable? Que yo pueda decir, ah, sí, vino el 30% de los aprendices. ¿Por qué? Pues porque yo ya hice la cuenta, son 50 y aquí nada más hay, qué sé yo, 20, ese es el 30%. Perdónenme la calculadora matemática, pero es un ejemplo. Esto se logra a través de la medición de una variable, ¿sí? ¿Qué es una variable? Es una información. Lo que yo les estoy diciendo es una variable. ¿Cuántos aprendices estuvieron en formación esta noche? ¿Sí? La variable son los aprendices. ¿Cuántos? Esa es la pregunta, ¿cierto? Si ustedes lo hacen con respecto al cultivo de café, entonces tomemos el ejemplo anterior. Pues tenemos una meta, la meta anterior era incrementar un 20%, ¿cierto? El cultivo de café. Este es una variable, ¿sí? Entonces yo ya hice todo esto, las actividades, ya le invertí los recursos, ya dije que esto se tenía que hacer en 6 meses y ahora sí voy a identificar si se cumplió o no la meta del 20%. Puede que sí, puede que no. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente hago una fórmula, ¿cierto? En 6 meses tenía que sembrar 20% más de café. ¿Y cómo mido ese 20%? Porque eran 1000 maticas, ahora tengo que hacer 1200 maticas. ¿Será que sí se me cumplió que yo en 6 meses produje 1200 matitas de café o no? Si definitivamente no, pues tengo que mirar. Esa es una variable y eso es un indicador, ¿sí? Entonces los indicadores pues simplemente favorecen como eso, es como evaluar. Por estos días hay muchos indicadores, ¿cierto? Por estos días estamos en indicadores, todos los días indicadores, indicadores. Esos son indicadores. Mire, acá nos dice que hay un ejemplo del DANE. El DANE nos va a dar un indicador del nivel de pobreza, de desempleo, etc. Entonces siempre tiene que haber una variable. La variable para el caso anterior del 20% de aumento de cultivo de café es esa: aumentar 20% el cultivo de café. ¿Cómo lo evalúo? Simplemente cuento cuántas matitas tenía antes, que eran 1000, el 20%, un ejemplo, me va a decir que son 1200. ¿Sí sembré 1200 después de que hice todo ese proceso o no? Esa es una variable. Bueno, los indicadores pues generan información útil, claro, porque obviamente el indicador me va a decir, bueno, si se logró o no se logró. Evaluar el cumplimiento de los acuerdos, facilitan evaluar cambios, porque si no se cumplió el objetivo, pues obviamente tengo que revisar, ¿cierto? Permite hacer seguimiento de los objetivos, porque de pronto algo nos quedó mal, no sé. Yo dije que iba a incrementar un 20%, pero realmente pues no me da para incrementar un 20% esa producción de café. Algo hice mal en ese plan, en ese programa. Bueno,
La forma de cálculo, pues es que la fórmula de cálculo es una ecuación, es básicamente a veces una regla de tres, son fórmulas, ¿no? Matemáticas que ustedes la pueden plantear, lo que yo les estoy diciendo, pues si antes producía 1000 matitas y hoy tengo que producir 1200 y no las produje, tengo que hallar un porcentaje y eso se hace con una fórmula matemática. Aquí dice que los indicadores deben tener una ficha técnica y una ficha técnica de un indicador para el caso de las unidades productivas que ustedes manejan. Dice el grado de cumplimiento, ¿sí? Entonces, este es el indicador. Les voy a mirar. Ah, miren, aquí está lo que yo les estaba diciendo, el grado de cumplimiento del manejo sanitario en el cultivo de café. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Establecer el grado de avance si se cumplió o no, ¿cierto? ¿Cuál es el alcance? El plan de manejo. ¿Alcance qué es? ¿Dónde va a hacer usted este indicador? Pues obviamente en la finca o donde se esté haciendo. Acuérdese que estamos hablando del producto del café que dijimos que iba a incrementar un 20%. ¿Quiénes son los responsables? Pues el asistente técnico y el jefe, qué sé yo. Forma de cálculo. Número de labores ejecutadas sobre el número de labores del plan planeadas. Esto puede ser una fórmula. La fórmula la pueden diseñar ustedes como quieran, sacar el porcentaje. La ficha técnica, pues obviamente ustedes también la pueden diseñar solamente con colocar aquí, bueno, ¿qué indicador vamos a hacer? No vamos a mirar el indicador de cumplimiento, ¿sí? Del manejo sanitario, que incrementaba un 20% la producción de café. Ah, listo, ¿quién es el responsable? Pepito Pérez, listo. ¿Cómo vamos a sacar ese porcentaje? Pues, ¿cuántas labores de plan sanitario se realizaron? ¿Cuántas se planearon? Y se multiplica por 100. Básicamente eso. Ese porcentaje me va a decir 20%. Ah, quiere decir que sí se logró. Pero si me dice no, 5%, no se logró. La frecuencia, pues aquí cada cuánto usted va a hacer este indicador, ¿sí? Y si quiere usted hacer una presentación, un gráfico, unas barras, una torta, ¿qué es unas barras, una torta? Lo que nos muestra el DANE, no sé si lo han visto, de estadística. Básicamente eso es un indicador. Vuelvo y repito, el indicador siempre debe tener números, ¿sí? Entonces, ¿cuántas matitas usted tenía planeada sembrar? Ay, tenía planeada sembrar 100 matas. ¿Cuántas realmente sembró? No, pues sembré 80. ¿Cuál fue su porcentaje de avance? Pues el 80%. ¿Qué pasó con ese 20%? ¿Por qué no se pudo sembrar? Eso es un indicador, así de sencillo. Aquí tenemos muchos tipos de indicadores, pero permítanme que vamos a dejar hasta ahí los indicadores porque el jueves tenemos nuestra próxima sesión, ¿sí? Entonces, hasta ahí los indicadores. Entonces, para concluir la temática que vimos hoy y ya revisamos fechas de entrega. Entonces, para concluir, la temática fue la planeación, por qué es importante la planeación y los pasos para elaborar una planeación en un proyecto. El primer paso, pues saber qué se va a hacer. El segundo paso, pues determinar los recursos. Y el tercero es establecer unos indicadores. ¿Cómo voy a medir que eso que yo proyecté se va a cumplir? Entonces, ahora sí, vamos a algo chévere. Fechas de entrega. ¿Tienen muchas entregas por ahora, muchachos, o poquitas? Cuéntenme. Es que tenemos con la profe Luisa. Uh-huh. Pero toca, bro. ¿Tienen una entrega pendiente? Los tres. Tienen 3 entregas pendientes. Listo. Señor. Entonces, digamos que, ojo a esto que les voy a decir. ¿Listo? Con mucho amor y cariño. Las entregas, pues obviamente no se las voy a dejar para esta semana, pues porque me dicen que tienen 3 pendientes. ¿Sí? Les voy a dar hasta la próxima,
pero recuerden que yo estoy acá solo esta semana, o sea, estoy programada hasta el 19, de hecho, hasta el viernes, ¿sí? No quiere decir que pues una persona me pregunte algo y no le voy a contestar, sin embargo, por favor me tienen un poquito de paciencia. Sin embargo, después no se pueden recibir evidencias, ¿sí? Porque yo ya no estoy programada con esa ficha. Entonces me queda muy difícil volver a ingresar a la plataforma. Yo ya estoy en otro lado, en otra ficha, con otra gente. Sí les voy a rogar el favor que suban las evidencias a tiempo. Estas evidencias son supremamente sencillas. Fíjense, la primera evidencia que dijimos que era. ¿Quién se acuerda? Una lista de chequeo. Una lista de chequeo. Y la Pero segunda ya, pero ya luego vamos a mirar, ahorita les cuento en qué se basa esa lista de chequeo para que ustedes vayan pensando cómo la van a hacer. Entonces, mi propuesta es la siguiente, es que la lista de chequeo, ¿cierto? La implementación de acciones correctivas y el ciclo PHBA tienen todos una relación, ¿sí? Entonces, no sería lógico que yo hoy le reciba una cosa, mañana la otra y pasado mañana otra, si todo tiene una secuencia. No sé si les parezca, si están viendo acá mi pantalla, estamos en la semana del 16, sería recibirles el 27 de junio las 3 evidencias. ¿Me hago entender? Sí, señora. Sí, señora. ¿Les parece? Listo, sí, profe. Listo, sí, profe. profe. 27 de junio, que es un sábado. Yo les ruego el favor que revisen muy bien la hora final. Ay, por favor, no me escriban a las 11 de la noche a decirme, profe, es que no alcancé. Mira, tenemos toda esta semana y tenemos la otra, y realmente estas evidencias, mis estimados muchachos, son muy sencillas. ¿Listo? Entonces, comprometidos para el 27 de junio, 11 de la noche, ¿sí? Por favor, no vayan a intentarla subir faltando 5 minutos, porque ustedes ya saben lo que pasa. Me imagino que les ha pasado. Entonces, súbanla a las 7 de la noche por tarde. ¿Listo? Sábado 27 de junio, las 3 evidencias. ¿Por qué les digo que las 3 evidencias? Porque muchachos, esto es re sencillo y si usted hace la primera, de una vez hace la segunda y la tercera. Ahí no hay más que hacer. Ahora, vamos a socializar la entrega de la primera evidencia, pues como para que la vayan haciendo, y el jueves en nuestra próxima sesión socializamos lo que falta del material de apoyo y cómo deben entregar las otras 2 evidencias. ¿Listo? Profe. Señor. O sea que de la primera salen las dos últimas del mismo tema. Sí. Ok. Sí. Ya miremos y lo que nos pide la guía y verán ustedes que es todo un complemento. Entonces vamos a revisar cómo es la primera entrega, que es la lista de chequeo. Aclaro, las 3 entregas quedaron para el 27 de junio. Por hoy vamos a mirar solamente cómo deben entregar la lista de chequeo, para que lo vayan pensando y la vayan armando. Y el jueves, en nuestra próxima sesión, les voy a indicar cómo entregar las otras 2 evidencias. ¿Listo? Entonces dice, para la lista de chequeo, dice, una de las herramientas diseñadas para la actividad. Listo. Entonces, ¿qué deben hacer? Primero, elegir un sistema productivo agropecuario de su predilección e identificar un proceso en particular. Cosecha, alimentación de animales, fertilización, ejecución de labores culturales. Mejor dicho, la que ustedes deseen y que ustedes saben más que yo cuál de esas actividades ustedes quieren elegir, ¿sí? Asumo yo que, por ejemplo, voy a sembrar la palma, ¿cierto? Entonces voy a hacer la cosecha. O voy a tener unos cerditos, entonces voy a identificar alimentación para esos cerditos. Uno de estos sistemas productivos. Entonces, ustedes escogen uno. Hasta ahí clarito lo que deben hacer la primera parte.
Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, una vez que usted escogió la cosecha, dice, segundo, identifique las fases que se dan al interior de ese proceso y elaborar un esquema. ¿Cuál es el esquema? Hay un ejemplo de un esquema. ¿Cuál es? Este. ¿Sí? Lo encuentran también, recuerden, en la fase de evaluación, guía de aprendizaje número 12. Entonces, este es un ejemplo. Ustedes lo pueden hacer como deseen. Miren, aquí dice que es un diagrama del procesamiento del cacao. Por ejemplo, usted escogió la cosecha de la palma. Entonces, ¿cómo inicia esa cosecha, cierto? Ah, pues con la limpieza del terreno, aquí la molienda. Mire, para este caso dice que es un procesamiento de cacao. Lo primero es tener los granos de cacao, luego dice la limpieza, luego molienda, luego ya está la pasta de cacao, ¿sí? Entonces es como hacer este esquema del proceso que ustedes escogieron. Si escogieron la palma, si escogieron lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, primero, elegir la cosecha, los cerditos, lo que quieran. Segundo, hacer el esquema que les acabo de mostrar. ¿Qué fases se necesitan para eso? Tercero, una vez identificado el proceso y elaborado el esquema, una lista de chequeo que se debe elaborar que dé cuenta del cumplimiento de cada una de las etapas del proceso. La lista de chequeo es como les mostré ahorita, esta lista de chequeo. Profe, pero ¿cómo hago la lista de chequeo? Pues depende de lo que usted escogió. ¿Qué escogió usted? Cosecha de palma. Aquí voy a colocar como título cosecha de palma, ¿cierto? ¿Y con base en qué? En este proceso empezó a cumplir cada una de las partes de este proceso. Ah, bueno. Entonces la cosecha de la palma, aquí sería la primera. Limpieza y del lote, del terreno. Entonces aquí se realiza limpieza del terreno. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Sí? Después de eso, ¿qué va en la cosecha de la palma? Bueno, ahí sí, fumigar. Me voy a inventar, ¿no? Fumigar. Aquí en la lista de chequeo. Se realizó fumigación del terreno. ¿Cumple o no cumple? ¿Cierto? Y así sucesivamente. La lista de chequeo no tiene un número o una cantidad de ítems para colocar, pero pues obviamente no me pueden colocar 2 o 3, ¿sí? Porque ustedes conocen más del tema que van a hacer y obviamente el proceso va a ser larguito. Es decir, de ese proceso ustedes hacen una lista de chequeo. ¿Está clarito, mis estimados aprendices? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Perfecto. Igual aquí está quedando la grabación. ¿Cierto que sí? Sí. Está quedando la grabación. Entonces, básicamente eso. Esa es la primera parte que deben hacer. Por eso yo les digo que es muy fácil. ¿Sí? Ustedes que conocen más del tema, ubiquen un tema que les guste, algo que les apasione, que ustedes quieran, si no lo tienen de pronto en la realidad, pero algo que les apasione, que conozcan del proceso, porque sí es importante eso. Entonces, que conozcan, ¿no? Si es de cosecha, de alimentación de animales, de fertilización, lo que ustedes deseen, está perfecto. Hacer el esquema y la lista de chequeo. ¿Listo? Para que vayan avanzando en los entregables. Y el jueves hablamos de los otros 2 entregables, ¿sí? Entonces, al finalizar, cuando ustedes hagan ese esquema y la lista de chequeo, dice elaborar un escrito que contenga un párrafo introductorio sobre el proceso observado, el esquema y la lista de chequeo. Pues es entregar un trabajo con el esquema, la lista de chequeo y pues hacer un análisis. Eso es básicamente. Para que lo vayan armando y no nos coja la tarde. ¿Listo? ¿Tienen, por favor, alguna inquietud? Pues, profe, no, de mi parte, pues ya la tengo. No, profe. Ah, bueno, me alegra mucho. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, eso sería todo, pues, en esta sesión. Wilson, ¿tienes alguna pregunta?
¿Me dices que sí o que no? Bueno. El compañero bueno. Will creo que no tiene, o sea, está como falla el micrófono o algo así, está, porque hay Ok. compañeros que tienen problemas para ingresar, profe, y no les funciona como tal el ¿El micrófono. micrófono Sí, señora. es en este caso o es con todas las sesiones? Profe, acá en esto fue más como más complejo para ingresar porque la mayoría es por team y se trabaja muy bien. Ah, ok, es por esta plataforma. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, esta plataforma, pues yo siempre he usado. Venga, les comparto pantalla. Intentan y si no, pues para la próxima, entonces les comparto en los anuncios, por favor, estén pendientes de los anuncios. Mañana entonces les comparto y trabajamos por Zoom, no pasa nada. ¿Listo? Pero sin embargo les voy a mostrar, miren, si están viendo mi pantalla, aquí tenemos un micrófono, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando ustedes ingresan, él le va a preguntar qué micrófono. ¿Sí? Inmediatamente ustedes, generalmente uno marca el primero, ¿listo? Y ya está. Eso básicamente es con esta plataforma, ¿sí? Así de sencillo. Pero entonces no se preocupen, si tienen problemas con el micrófono, entonces Y no. siempre fue un poquito complejo, profe, para poder entrar y hay muchos Sí. compañeros, pues como tal, tuvieron muchos problemas. Listo, entonces no se preocupen, igual la sesión queda grabada. Entonces, para la próxima, mañana les estaré cambiando en el anuncio ya está, solamente voy a modificar la plataforma. ¿Listo? Entonces, mañana en la noche les sugiero verificar el mismo anuncio que ya está, solamente que les voy a cambiar la plataforma y listo. ¿Les parece? Listo, profe. Listo. Digo, para que comparta la guía. La guía. Sí, entonces les recomiendo solamente a una personita, me escribe y con mucho gusto, me imagino que ustedes tienen un líder o algo. Ah, sí, señora. Ah, sí, señora, sí. Eso, me escribe, si no está el líder en este momento, una sola personita me escribe y les comparto toda esta información, ¿vale? Ah, bueno, listo, sí, Ah, señora. bueno, listo, sí, señora. Wilson Listo. Inmediatamente, si ustedes lo pueden escribir. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche. Nos vemos el jueves, si Dios lo permite, y vayan haciendo sus actividades para que no los coja la nochecita, ¿vale? Feliz noche para todos. Listo, profe, gracias, Listo, igual. profe, gracias, igualmente. La grabación queda subida mañana por tarde. ¿Listo? Ok. Ok. Feliz noche para todos. Que descansen. Muchas gracias.